Hola compañeros, nosotros somos el equipo número uno, mi compañera Karina Cástulo y su servidora Alejandra Cisneros. Vamos a estar abordando el tema sobre las dificultades del aprendizaje intrínsecas específicas. Bien, primeramente necesitamos definir que las dificultades de aprendizaje son obstáculos que los estudiantes pueden experimentar al adquirir conocimiento y habilidades. Estas pueden manifestarse en diversas áreas, como es el área de las matemáticas, el área de la lectura, procesamiento de información, entre otras. Las dificultades de aprendizaje intrínsecas se refiere a aquellas que se consideran propias del sujeto y no son causadas por factores externos. Algunos de los síntomas de las dificultades del aprendizaje son que tienen dificultad para entender y seguir instrucciones, problemas para recordar lo que se acaba de decir, mala pronunciación de las palabras, confusión matemática, complicación al mantener en orden las cosas. Estos son algunos de los síntomas que como docentes podemos ir identificando para poder orientar a los jóvenes que tengan alguna dificultad. Muy bien, algunos factores que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno del aprendizaje son la genética, es decir, papá, mamá, hacer un estudio sobre ellos, la exposición a sustancias en el ambiente, específicamente el plomo, algunos problemas durante el embarazo, como abuso de sustancias, eh, estrés durante el embarazo, entre otros. Las dificultades del aprendizaje intrínsecas están relacionadas con el funcionamiento interno del individuo y se refiere a la parte biológica humana del alumno. Esto posiblemente pudiera ser por una disfunción neurológica que provoca un retraso en las funciones del aprendizaje básicas, como la atención, la memoria, planear, organizar y otras funciones mentales. Em, Algunas tienen dificultad en las habilidades psicológicas para el desarrollo de estrategias y hábitos de aprendizaje. Existe un componente genético que puede condicionar a los individuos con un nivel de inteligencia normal. Sin embargo, al recibir instrucciones adecuadas, si observamos que no se consigue avanzar, podemos detectar si es que hay algún trastorno o alguna dificultad del aprendizaje. Es importante eh, identificarlo en edad temprana para poderle dar tratamiento, pero si esta dificultad permanece hasta la adultez, pues necesitamos también orientarlos, porque, no son simples retrasos, sino es parte de la persona. Entonces, lo mejor es poderlos orientar. ¿Cómo se clasifican? Esta parte es muy importante. ¿Cómo se clasifican estas dificultades? La muy conocida podría ser la dislexia, que es el trastorno de la lectoescritura, que se dificulta, o tenemos dificultades para leer. Otra muy, común en la discalculia es el trastorno del cálculo, son dificultades del cerebro para poder identificar los números, ordenarlos, para poder contar. También tenemos la disgrafia, que es el trastorno de la escritura, dificultades para escribir. La disfasia, que es el trastorno del lenguaje oral, dificultades para hablar. Disortografía, que es el trastorno en la ortografía, a veces las llegamos a confundir, pero son diferentes. Y la dispraxia, que es el trastorno en la coordinación del movimiento, dificultades para dibujar, amarrarse las agujetas, atar los cordones, etcétera. Bien, la primera específicamente voy a hablar sobre la dislexia, que es un trastorno en la lectura. Esta es una causa muy común de las dificultades para leer, escribir, deletrear. Eh, Afecta en gran parte a la población, entre el 5 y el 10% a nivel mundial. Es decir, uno de cada 5 estudiantes tienen dificultades del aprendizaje y afecta mayormente a hombres, en el género de los hombres, que las mujeres. Y esto se refiere a la parte de la herencia, al componente hereditario. La comprensión lectora falla en muchas personas con dislexia y tienen dificultades para procesar el lenguaje, leer y en definitiva, pues para aprender determinadas vías.
Esto se debe a un fallo en el proceso a través del cual el lenguaje hablado se transforma en fonemas en el cerebro. Las personas que tienen la dislexia tienen conexiones alteradas en las dos áreas del hemisferio izquierdo relacionadas con el lenguaje. El lado temporal izquierdo está con las letras y la zona parietal izquierda especializada debe unir la letra con el sonido. Sin embargo, en el caso de la dislexia, tiene una alteración. Y bueno, entonces esta dislexia nos lleva a diferentes ramas donde vamos a tener conflicto, como leer, ¿sí? En la parte de leer se salta las líneas, se pierde el texto, se le mueven las letras o se tapan o se tiene que releer el texto para poderlo comprender. En espacio y tiempo se pierde fácilmente, confunden de la izquierda y la derecha, la dificultad de aprender a decir la hora, comprender el tiempo. En cuanto a la ortografía, en cuanto al control psicomotriz, memorización, en la parte de la escucha y en el escribir, ¿sí? De la dislexia se pueden desprender diferentes ramas, que son las que yo les acabo de comentar. Y bueno, todas estas tienen una forma de trabajar, una forma de orientarse para que las personas puedan obtener una mejor comprensión. Bien, los dejo con mi compañera Karina. Ella va a darle continuidad a las dificultades y muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo voy a empezar a hablar de lo que es la disortografía. Es un trastorno de la escritura que se caracteriza por un déficit específico y significativo en el dominio de la ortografía, el cual no puede ser atribuido a un bajo nivel intelectual o problemas de agudeza visual o una escolarización inadecuada. Esta afecta la capacidad de deletrear en voz alta y de escribir palabras correctamente, y en algunos casos puede ir acompañado de lo que son dificultades en la escritura en general. A diferencia de otros trastornos específicos de la lectura, como las faltas de ortografía, suelen reflejar una aproximación fonética correcta. Para diagnosticar la disortografía, se requiere que el nivel de dominio ortográfico del niño sea significativamente inferior al esperado para su edad o a su nivel intelectual y también lo que es escolar. En lo que es la evaluación más apropiada, se va a realizar lo que es mediante una administración individual de problemas o pruebas estandarizadas como de ortografía. También tenemos lo que es la disgrafía, que es un trastorno específico de la escritura que se caracteriza por dificultades persistentes en la habilidad para escribir de manera legible y fluida. Esta es una dificultad para poner por escrito los pensamientos a pesar de una instrucción adecuada. Van a tener ellos una inteligencia normal y oportunidades sociales y culturales suficientes, pero las personas con disgrafía pueden tener dificultades para la escritura a mano, por ejemplo en la mecanografía, en alteraciones en la ortografía, en la gramática y en la caligrafía. Es decir, que van a tener dificultad para formar las letras, organizar palabras y mantener lo que es una alineación y el tamaño consistentes en su escritura. Esto se va a manifestar en letras malformadas, en espacios inadecuados entre palabras, en una velocidad de escritura más lenta de lo esperado para su edad de cada niño y también a su nivel de desarrollo. Es importante tener en cuenta que la disgrafía es un trastorno que afecta específicamente la habilidad de escribir a mano y no está relacionado con dificultades en la habilidad cognitiva para generar alguna idea o expresarse verbalmente. Entonces, la disgrafía nos va a impedir escribir correctamente y va a acarrear muchas dificultades a lo que es el niño, sobre todo a la hora de escribir y expresarse por escrito. También tenemos dos tipos de disgrafía. Una es la evolutiva y una es la adquirida. En la evolutiva se dan personas que aprenden a escribir, por ejemplo, niños de 7 años o adultos que son analfabetos
que aprende la escritura. Y hay pues 3 tipos de disgrafía evolutiva, que es la fonológica, la superficial y la mixta. Y en la adquirida aparecen por causas ajenas a lo que es el aprendizaje, por ejemplo, alguna lesión cerebral. Y en esta existen 2 tipos, que es la periférica y la central. En la central se desarrolla en 3, que es la fonológica, la superficial y la profunda. Otra dificultad es la discalculia, que es aquella que afecta la capacidad de un niño para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas basadas en números o en cálculos. Este trastorno va a afectar el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división, más aquellos conocimientos matemáticos como el álgebra, la trigonometría o la geometría. Estos niños o estas personas no tienen un buen uso del número en la vida cotidiana. Van a cometer errores en cálculos, van a necesitar siempre calculadora para sumas sencillas, no van a comprender lo que es hechos aritméticos y van a poseer pocas estrategias en la resolución de problemas. Suelen sentir ellos un rechazo hacia la asignatura de lo que son las matemáticas y les puede provocar generalmente ansiedad, ya que como van a existir problemas en la memorización para las reglas matemáticas, también en lo que es la comprensión del concepto numérico, en el razonamiento y en la resolución de problemas matemáticos. Estas dificultades no van a atribuirse a un retraso mental o déficits sensoriales, neurológicos, psiquiátricos o una educación inadecuada. En el caso de lo que es el cálculo aritmético, el rendimiento debe de estar significativamente por debajo del nivel esperado para la edad, en la inteligencia y el nivel escolar, y va a ser evaluado con pruebas estandarizadas. La capacidad de electroescritura y el coeficiente intelectual deben de estar dentro de la media normal, también evaluados con pruebas estandarizadas. Los problemas de cálculo aritmético pueden incluir ciertas dificultades con conceptos básicos, términos y símbolos matemáticos, así como diferentes problemas espaciales y de memorización de tablas de multiplicar. Y pues bueno, estas son las diferentes dificultades del aprendizaje intrínsecas. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.